palabra con ellos una vez más desde la ciudad de Chicago, el evangelista Abelardo Rivera Villanueva, donde les traemos la palabra de Dios completa desde Génesis a Apocalipsis, todos los oráculos de Dios, pero que son respaldados por la ciencia, por la tecnología, también por la historia y sobre todo por la palabra de Dios, que es la que traemos en este canal. Este canal es para aquellos que tienen hambre y sed de la palabra de Dios y quieren profundizar más, y también cómo conectar la palabra de Dios con los adelantos de la ciencia moderna, las cosas que estamos experimentando en nuestros días por los adelantos que fueron profetizados por el profeta Daniel en el capítulo 12, verso 4, que decía que en los tiempos finales habría una explosión de conocimiento y la ciencia aumentaría y el mundo andaría de aquí para allá. Basado en esos textos, queremos traer esta enseñanza de lo que es como una continuación de la lujuria y el amor. Nos vamos a meter un poquito más en lo que son las bendiciones y las maldiciones. Y vamos a estar viendo en la ciencia lo que hace el cerebro humano y lo que la neurociencia hace. Y para eso, pues estamos viendo que las siguientes fuentes de información científica, como la información que viene de la salud y medicina de la Universidad de Harvard, el Centro Nacional de Información sobre Biotecnología, el Instituto Multidisciplinario de Publicaciones Digitales, el MDPI por sus siglas en inglés, el PMC, la Obra de la Infancia Misionera Pontífica, el NCBI, Centro Nacional de Información sobre Biotecnología, la Medicina Central Pública, la Biomedicina Central y todo lo que es la inteligencia artificial y lo que es el Google y el ChatGPT y todas estas fuentes de información que ahora están disponibles. Y empezamos con que la neurociencia pues es el estudio sistemático de la mente biológica para explicar los fenómenos psicológicos y el comportamiento del cerebro humano. Cerebro humano se le llama el psico o el alma. Y la influencia que el cerebro tiene en lo cognitivo. Y lo cognitivo pues es el estudio sistemático que investiga las funciones de la mente, de cómo razonar, cómo discernir, cómo pensar, cómo recordar, cómo emocionar. Ahí están tus emociones, cómo imaginar y cómo decidir. Y cómo el cerebro humano interactúa con todos los demás sistemas musculares, como el sistema óseo, sistema nervioso, sistema circulatorio y el sistema digestivo. Por eso es que cuando estamos viviendo en un tiempos peligrosos, como dice la palabra de Dios, y estamos viviendo en mucho estrés. Muy interesante todo esto porque la ciencia, la neurociencia nos dice que todo el estrés acumulado por todas las malas noticias que se están dando a través de todas las naciones de la tierra, dice que está creando un estrés y una angustia en las personas que no pueden digerirla. Por eso es que se ve que el tiempo está pasando tan increíblemente rápido. Por eso creen que estamos viviendo también lo que dice en Mateo 24, que el tiempo tendría que acortarse por causa de los elegidos, porque va a ser tanto el estrés y tantas las cosas que vienen, porque la ira de Dios viene contra el mundo pecador que rehúsa arrepentirse. Entonces, todas esas cosas, el estudio de la neurociencia, pues te dice cómo en lo cognitivo, que es el estudio sistemático de cómo reacciona la mente y cómo te ayuda a razonar, a imaginar, a hacer las decisiones, porque es últimamente en tu mente donde vas a tener que decidir si sigues lo bueno o sigues lo malo, si vas
vas a traer las bendiciones a tu vida o vas a traer las maldiciones a tu vida. Y va a ser el enfoque que le vamos a dar hoy. O atrae las bendiciones de tu vida o trae las maldiciones. Y como la neurociencia te dice que eh, el cerebro humano tiene la capacidad de por vida, mientras estés vivo y tengas lucidez, formar nuevas conexiones neuronales. Esto se le conoce en la neurociencia como el sinapsis. La habilidad natural del cerebro para modificar y formar nuevas conexiones neuronales, para reprogramar y para cambiar todos los patrones establecidos ya en tu mente y que están guardados en tu memoria. Eso es todo lo que aprendiste por todas las experiencias y las lecciones desde la niñez, que se convierten en hábitos y en conductas y se convierten también en adicciones o vicios o pecados. Depende de qué parte del cerebro estés alimentando. Y mire cómo la neurociencia es increíblemente, aunque es nueva, todos estos conocimientos se han dado en los últimos, en el siglo XX y en el siglo XXI, donde nos dice que la lujuria alimenta el área tegmental ventral, o sea, es la corteza posterior que está atrás de tu tronco encefálico. Cuando estás alimentando esa parte, el área tegmental ventral de tu cerebro, entonces lo que va a crear eso, va a crear increíbles adicciones, vicios, va a crear codependencia en las cosas y eso te va a alimentar el deseo para que quieras seguir usando la droga, el sexo, el rock and roll, el alcoholismo, la pornografía, la masturbación, todas esas cosas. Y te va a alimentar todo lo prohibido y todo lo oculto, todo lo que está pasando en el movimiento del arco iris, que es el LGTBQ, que quiere decir pues el lesbianismo, el homosexualismo, el sexo bisexual, lo transexual, lo transgénero, todos los afeminados, pues, todos los géneros que están indefinidos con las identidades, donde están saliendo tantas cosas, donde el hombre y la mujer están perdiendo su identidad y están queriendo identificarse como animales. Esos son los furries en inglés, aquellos que se sienten como animales peludos. Tiene su nombre en español, pero se me fue por ahora. Pero lo que queremos traer aquí es que cuando empiezas tú a alimentar esta zona de tu cerebro, el ATV, el área tegmental ventral, entonces se van creando las cosas que van a producir hormonas heterogéneas. Heterogéneas quiere decir que están mezcladas. Estas hormonas que van a irse al área tegmental ventral, que está en la corteza posterior, cerca de tu tronco encefálico, en esta parte así trasera de la nuca. Entonces, el cerebro produce estas hormonas que son neurotransmisoras y se mezclan como un 60% de lo que es la dopamina y son llamadas dopaminas, hormonas de placer, un 60%, y luego la GABO-energéticas, que son como un 35%, se van mezclando ahí en esa parte de tu cerebro, y las glutaminérgicas, que son como un 5%, dándote un 100% de estas hormonas neurotransmisoras que son heterogéneas. Es una mezcla de estas de estas cosas que se van estimulando por medio de los ojos. La palabra de Dios dice, nos dice también en primera de
Juan, primera de Juan 2, el capítulo 2, versos 15 y 17, dice: hijitos míos, ustedes que han sido ya liberados de las adicciones, que han sido liberados ya del reino de las tinieblas que los tenía esclavos en el pecado, ahora Satanás va a tratar de tenderles estas trampas. Por eso dice: no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo, porque dije, el que ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, la vanagloria del mundo, son tres cosas que van a estar siempre eh, como una tentación para que te vuelvas de nuevo a tus hábitos, a tus vicios, o te vuelvas de nuevo a las cosas que no agradan a Dios. Por eso dice que te libres de los deseos de los ojos, que esos son los deseos por las cosas físicas, las cosas materiales, las cosas carnales, las cosas eróticas, los deseos de la carne, y la vanagloria del mundo, que es un deseo insaciable y que está basado en tus éxitos, tus logros, tus títulos, tus posesiones, tus propiedades, tu fortuna, todas las cosas que son temporales. Y dice que no pones las cosas, como dice en Colosenses 3, del 1 al 25, que pones las cosas en las cosas que son temporales, pero deberías de ponerlas en las cosas que son eternas, en las cosas celestiales, en las cosas que son invisibles, para que pienses en las cosas celestiales, en las cosas espirituales, y te libres de la avaricia, te libres del afán, de la preocupación, del temor, porque ya vimos que la ansiedad y el afán y todas las malas noticias que se están dando tienen una adversa para tu cerebro, y hacen que pierdas la perspectiva de la fe y de la esperanza, y que por lo consiguiente te vuelvas más viejo, porque eso parece que está acelerando el tiempo. La ciencia dice que sí, naturalmente, que cuando vamos envejeciendo, el tiempo pasa más veloz porque cambian las prioridades. Las cosas que te atraían cuando tenías 20 o 30 años son muy diferentes a las cosas que ya tienes cuando tienes 60, 70 años, que ya estás llegando al fin de tu camino, al fin de la trayectoria. Entonces ya las cosas que tú anhelas pues son diferentes. Y la palabra de Dios te dice cómo estas cosas van alimentando tus adicciones, tus vicios, y te hace codependencia para que tengas eh, placer físico y placer emocional y todas estas cosas, pero que lo hace de una manera temporal. Y entonces cuando empiezas a experimentar esas cosas y no alimentas la otra área de tu cerebro, que es el estriado dorsal, esa está enfrente de tu cerebro, el núcleo central de tu cerebro, entonces en la corteza frontal, es en la parte delantera de tu cerebro. Científicamente se ha comprobado que aquel que tiene fe, que tiene esperanza, busca la justicia, la paz, el gozo, la paciencia, la gentileza, la bondad, la fidelidad, la humildad y el dominio propio, está desarrollando el estriado dorsal en la parte de la corteza frontal, la parte delantera, y estás creando buenos hábitos, estás creando cosas que te edifican, cosas que te van a hacer bien para tu vida física, tu vida emocional, tu vida espiritual, tu vida familiar. Y entonces vamos a estar viendo en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 28, y vamos a estar viendo todo el capítulo 28 para ver la diferencia de que si tú estás buscando las bendiciones o estás buscando las
maldiciones. Y para eso nos vamos a ir directamente a la palabra de Dios que nos dice en Deuteronomio 28. Nos dice de esta forma su palabra. Deuteronomio 28 te va a traer las bendiciones por la obediencia cuando tú estás buscando el fruto del Espíritu y estás alimentando tu estriado dorsal en la parte frontal, en la corteza frontal de tu cerebro. Con estas cosas, dice, la bendición, dice, te va a alcanzar, porque si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para que guardes y pongas por obra todos sus mandamientos que nos prescribe, también Jehová Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Serás tierra deseada, tierra bendita, y vendrán sobre ti todas estas bendiciones, te alcanzarán. Cuando oigas la voz de tu Dios, serás bendito en la ciudad y serás bendito en el campo. Bendito el fruto de tu vientre. Aquí está una bendición para tu familia y su descendencia. Bendito el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus ganados y tus rebaños, de tus ovejas. Bendita será tu canasta y tu arteza de amasar. La arteza es el instrumento de madera que se le conoce como la batea o la canasta de amasar. Bendita va a ser tu provisión, ¿va? Dice, tendrás paz al entrar y paz al salir. Y Jehová va a derrotar a tus enemigos que se vienen delante de ti por un camino y van a huir por 7 caminos. Y Jehová enviará su bendición sobre tus graneros, sobre todo aquello que en lo que pusieras tu mano, te bendecirá en la tierra que Jehová Dios te da. Te confirmará por pueblo santo, como pueblo suyo, dice su palabra. Deuteronomio 28:10. Y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová es invocado sobre ti y te temerán. Dice, y hará Jehová sobreabundar el fruto de tu vientre, el fruto de tus bestias, el fruto de tus ganados, el fruto de tu tierra, en el país que Jehová juró a tus padres que les iba a dar. Te abrirá Jehová su buen tesoro, dice. Jehová te va a bendecir con su buen tesoro, que es el cielo. El tesoro del cielo está disponible para aquellos que quieren buscar la bendición de Dios y que quieren convertir eso en hábitos, que esos hábitos te van a mantener siempre alerta, te van a enseñar a discernir lo bueno y lo malo. Te van a traer una afirmación positiva, una actitud física, una actitud espiritual, una actitud donde vas a tener gratitud y vas a tener voluntad para, no solamente para ti y tu familia, sino para todos los demás. Cuando empiezas a alimentar el estriado dorsal en la corteza frontal de tu mente. Y mire que la ciencia ya sabe eso y también saben cómo borrarlo. Increíble en todo el tiempo lo que estamos viviendo en estos días. Pero una vez que empiezas a entender eso, vas a sentir el amor ese que está en Gálatas 5:22, que dice que es el amor, el gozo, la paz, la paciencia, la gentileza, la bondad, la humildad y sobre todo ese dominio propio que vas a tener porque vas a amar y vas a proteger a las personas, vas a valorarlas. En cambio, cuando alimentas la lujuria y alimentas el área tegmental ventral que está en la parte posterior, en tu tronco encefálico, se van a crear esas sustancias heterogéneas de las que hablamos, donde te va a crear este vicio, ánimo, te va a crear codependencia y te va a crear adicciones y vicios de los que no vas a poder liberarte porque empiezan como hábitos temporales, pero se convierten en trampas que ya no puedes deshacerte.
pero enfócate en las cosas de la vida y de la piedad, las que te promete el Señor, porque dice que Jehová te pondrá por cabeza y no por cola. Te va a poner por encima y no por debajo. Y si obedeces sus mandamientos, y dice, y los guardas y los cumples, y si no te apartas de todas las palabras que yo te mando hoy, y sigues no te apartas del camino ni a diestra ni a siniestra, y no vas tras dioses ajenos para servirle. Todas esas son las bendiciones de Deuteronomio del 28 al 41. Pero ahora vamos a ver qué sucede cuando estás alimentando el área de tu tronco encefálico, tu corteza posterior trasera, el área tegmental ventral, que son las que crean todas estas lujurias de las que hablamos y las maldiciones. En vez de que las estés justificando diciendo que son enfermedades, más bien son adicciones y son vicios. Y no son enfermedades, son lo que son pecados, son abominaciones que le desagradan de gran manera a Jehová. Mira cómo es interesante. Porque esas cosas son prohibidas, son pecados, son abominaciones, son maldades, la iniquidad y es la naturaleza pecaminosa. Y cuando empiezas a seguir por ese lado, está en Deuteronomio 28 del 15 hasta el fin del capítulo, que es el verso 68. Pero vamos a ver algunas de esas cosas aquí. Por ejemplo, estamos viendo que acontecerá que si oyes la voz de Jehová para cumplir todos sus mandamientos, o que si no oyes la voz de Jehová, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te van a alcanzar. Es el verso 15. Hasta el 14 eran bendiciones, del 15 en adelante dice, maldito serás en la ciudad, maldito serás en el campo, maldita será tu canasta y tu arteza de amasar, esa batea que dijimos donde se amasa la harina para hacer el pan, será maldita, maldita será el fruto. Maldito será el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas, la cría de tus rebaños y de tus ovejas. Maldita va a ser tu entrada y tu salida. Y Jehová enviará contra ti maldición y quebranto y asombro. Dice, Jehová traerá sobre ti mortandad hasta que te consuma. Y dice, y Jehová herirá con tesis, ese es tosferina, y te va a traer, dice, con fiebre te va a herir, con inflamación y con ardor. Qué increíble todas las cosas que están escritas en la palabra de Dios, porque dice, sigue diciendo que Dios se va a empeñar ahora en maldecirte en vez de bendecirte. Cuando no oyes atentamente la voz de Jehová, serás maldito. Y Jehová te entregará y serás derrotado delante de tus enemigos. Ya no va a pelear la batalla por ti. Dice, por un camino, dice, saldrás tú contra ellos y tendrás que huir por 7 caminos delante de ellos. Dice, y te van a convertir en cadáveres que van a servir de comida a todas las aves del cielo y a todas las fieras de la tierra, y no habrá quien las espante. Y Jehová te herirá con úlceras de Egipto, con tumores, con sarna, con comezón, de cosas que no pueden ser curados. Te herirá con locura, con ceguera y con turbación de espíritu. Se va a ir la paz de tu espíritu. Y dice, llegarás al mediodía, dice, como un ciego que palpa en la oscuridad, y no serás prosperado en tus caminos, ni serás, y serás oprimido y robado todos los días. Y no habrá quien te salve. Te desposarás con mujer y otro varón dormirá con ella. Mira lo que dice Deuteronomio 28, el verso 30.
Te desposarás con tu mujer, pero otro varón dormirá con ella. Eso es adulterio. Edificarás casa y no la habitarás en ella. Plantarás viñas y no la disfrutarás. Tu buey será matado delante de tus ojos, pero tú no comerás su carne, porque será arrebatado delante de ti. Así dice, tus hijos y tus hijas serán entregadas a otro pueblo y desfallecerán todos en aquel día y no habrá fuerza en tu mano. Y el fruto de tu tierra y de tu trabajo, dice, serás oprimido y serás quebrantado y enloquecerás por causa de lo que ven tus ojos y te herirán con maligna sarna y póstula en tus rodillas y tus piernas, desde la planta de tus pies hasta la coronilla de tu cabeza. Qué interesante, todo lo que se está dando en las maldiciones por no seguir las cosas de Jehová. Y dice, plantarás viñas y las labrarás, pero no beberás de su vino, porque el gusano se las comerá. Y dice, plantarás olivos, mas no te ungirás con su aceite, porque dice que será nada de esto prosperará, dice el verso 41. Hijos e hijas que engendraras no serán, porque serán llevadas en cautiverio. Está fuerte la palabra de Dios. Toda tu arboleda y el fruto de tu tierra serán consumidos por langosta, y el extranjero que está en medio de ti se elevará sobre ti muy alto, y tú descenderás muy bajo. Él te prestará a ti y tú no le prestarás a él. Él será cabeza y tú serás cola. Y vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te van a perseguir y te alcanzarán hasta que perezca, por cuanto no has atendido a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos que él te envió. Y será por señal y por maravilla en tu descendencia y para siempre. Así que cuando tú empiezas a oír la voz de Dios y atiendes a la voz de Jehová tu Dios, te va a guardar cuando guardas sus mandamientos, y será una señal de las maravillas que Él va a hacer por ti. Pero si no, las maldiciones están increíblemente fuertes. Mira lo que dice el verso 49. Deuteronomio 28, verso 49, dice, Jehová traerá contra ti una nación de lejos del extremo de la tierra, que viene como águila, nación con lengua la cual tú no entiendes. Y dicen los eruditos bíblicos que esto no es nada, no es sino el ataque del 9/11 que se perpetró contra el país de Estados Unidos, que supuestamente estaba guardando sus mandamientos y estaba predicando el evangelio y saliendo y llevando esta palabra a todas las naciones de la tierra, pero se alejaron de hacer eso. Y dice, y una nación que viene de lejos, del extremo de la tierra, que vuele como águila, esa nación cuya lengua tú no entiendes, gente fiera de rostro que no tendrá respeto al anciano ni perdonará al niño, y comerá el fruto de tu bestia y el fruto de tu tierra hasta que perezcas, y no te dejará grano, ni mosto, ni aceite, ni cría de tus vacas, ni tus rebaños, ni tus ovejas, hasta destruirte. Todo esto anoté en mi Biblia hace 25 años, que se predicó como si fuera parte del 9/11, el ataque cuando destruyeron las torres en Nueva York, que era el símbolo financiero de los Estados Unidos, que era el poderío de Estados Unidos. Porque Estados Unidos, el presidente que llegó antes, lo dejó increíblemente fuerte. Había un surplus, o sea, en el presupuesto nacional
de la nación de Estados Unidos, había casi 4 trillones de dólares extra, y después del 9/11 se convirtieron en lo que ahora son 39 trillones de deuda. Por eso dice en su palabra que, dice, te pedirán prestado y tú no pedirás prestado cuando eres bendecido. Y el extranjero que viene va a tomar precedencia y va a hacerse cabeza y tú vas a hacer cola. Y dice, va a ser increíblemente fuerte, porque dice el verso 53 que tú comerás del fruto de tu vientre la carne de tus hijos y de tus hijas, porque Jehová Dios, tu Dios, lo ha dicho. Y el sitio y en el apuro con que te angustiará tu enemigo. El hombre tierno en medio de ti y muy delicado mirará con malos ojos a su hermano y a la mujer de su seno y el resto de los hijos que le quedaran, para no dar a alguno de ellos de la carne de tus hijos. Mire qué increíble esto. Sacude la palabra de Dios cuando la empiezas tú a discernir, y es increíble, hermano, lo que está escrito, porque yo siento que la iglesia se alejó. Porque fíjate una vez más el verso 53, y comerás el fruto de tu vientre y de la carne de tus hijos y de tus hijas que Jehová Dios te dio, porque te pusieron sitio tus enemigos y te pusieron en angustia y en apuros y tu enemigo. Y estás ahora sitiado y teniendo una hambruna tremenda. Aleluya. Dice, mirará con malos ojos a su hermano y a la mujer de su seno y el resto de sus hijos que le queden, para no dar a alguno de ellos la carne de sus hijos que él comiere, y no haberle quedado nada en el asedio y en el apuro con que tus enemigos te van a oprimir en todas las ciudades. La tierna y delicada entre vosotros, la que nunca se levanta su pie, intentará sentar sobre la tierra, de pura delicadeza y ternura. Mirará con malos ojos al marido de su seno y a su hijo y a su hija. Y el recién nacido que sale de entre, oh my God, eso es interesante, hermano. El recién nacido que va a salir delante de sus pies y a sus hijos que diere a luz, pues los comerá ocultamente, porque la carencia en todo, en este asedio que Dios ha puesto tus enemigos para que te asedien y te pongan en apuro, que se va a permitir en tus ciudades. Si no cuidas de poner por obra todas las palabras de esta ley que están escritas en este libro, temiendo este nombre glorioso y temible de Jehová tu Dios. Tienes que tener, mire, hermano, esto está bien fuerte. Esto, para mí es bien difícil estar predicando de estas cosas, pero están escritas todo el capítulo, si usted quiere conocer más a detalle, éntrese en todo el capítulo 28 y empiece primeramente del 1 al 14 para que vea todas las bendiciones, y después del 15 al 58, pero que Dios lo vaya guiando para que vea las consecuencias de la desobediencia, de no serle fiel a Dios. Porque fíjese lo que sigue diciendo. Aleluya. Así como Jehová se alegraba en haceros el bien y en multiplicaros, así se gozará Jehová en arruinarte y destruirte, y serás arrancado de sobre la tierra a la cual yo prometí a tus padres. Oh, aleluya. Y Jehová te esparcirá por todos los pueblos, de un extremo de la tierra hasta el otro, y ahí servirás a dioses ajenos que no conociste,
tú ni tus padres. Y aleluya. Muy interesante, hermano. Me parece increíble todo lo que está escrito. Lo que está escrito en los que siguen las cosas que te llevan a la maldición. Pero quiero terminar con un esperanza de gloria. Porque en 2 de Timoteo, al 1:17 dice que Dios nos dio un espíritu de amor, de poder y de dominio propio, que no nos dio un espíritu de temor, que no nos dio un espíritu de cobardía. Y que también dice que pongamos las cosas en, poner nuestra atención en las cosas que están en el reino de los cielos. Para eso vamos a Colosenses 3 y vamos a estar viendo en Colosenses 3, aleluya, vamos a estar viendo parte de ese capítulo para entender, aleluya. Colosenses 3, cómo Dios quiere que vivas y que des tu testimonio. Dice, pues, después del bautismo, dice, tú habéis resucitado con Cristo. Ahora tienes que buscar las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra del Padre. Dice, y poned la mirada en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque habéis muerto y vuestra vida está escondida en Cristo Jesús. Vuestra vida está escondida en Dios. Dice, haced pues morir lo terrenal en vosotros. Todo lo que es la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos y las avaricias. Entonces dice, estas cosas van a traer la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, en las cuales vosotros también anduvisteis en un tiempo extraviado cuando vivías en ella, pero ahora tienes que dejar, esta es la vida antigua y la vida moderna, tienes que dejar atrás las cosas de la ira, del enojo, de la malicia, de la blasfemia, de las palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis unos a otros, dice, y revestíos pues del nuevo hombre, el cual es conforme a la imagen del que lo creó y se va renovando poco a poco según el conocimiento pleno, donde ya no hay judío ni hay griego, ni hay circuncisión ni incircuncisión, ni hay bárbaro y escita, sino no hay libre ni esclavo, sino que en Cristo somos todos iguales. Dice, por eso, soportaos unos a otros, perdonando las ofensas de unos a otros, y si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo entre vosotros. Y sobre todas estas cosas, vestidos del amor y del vínculo perfecto, y la paz de Dios va a gobernar en vuestros corazones. Y dice, hasta que sean agradables a Dios, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoles y exhortándoles unos a otros con toda sabiduría, cantando con gracia. Aquí está, tenemos que seguir con un cántico de alabanza, alabar siempre con nuestros corazones, y el Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. Mire qué importante es alabar al Señor y adorarlo en alabanza, en salmos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o sea de hecho, ya sea que salga de tu boca o que lo hagas, hacedlo con el amor, en el nombre del Señor Jesús, dándole gracias a Dios Padre por medio de Él. Y da más exhortaciones. Este es tu testimonio después de que tienes un encuentro personal con el Señor de la gloria. Y también, pues, para no caer en tentación, pues, tienes que seguir tú buscando.
sabiendo, dice, que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo Señor estás sirviendo. Mas el que hace injusticia recibirá la injusticia que hiciere, porque no hay acepción de personas, o sea que cada uno va a recibir según así hizo en su vida. Y quiero terminar con Lucas. Vamos al libro de Lucas, el capítulo 12. Aleluya. Lucas 12 es una enseñanza donde nos dice el Señor cómo librarnos de la avaricia, del afán, de las preocupaciones, del temor y de las cosas, que seamos generosos con Dios para guardar nuestro corazón. Vamos, Lucas 12 del 15 en adelante. Lucas 12, capítulo 12, verso 15 nos dice así: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Y luego les dijo esta parábola. Un hombre, dice, rico, que había producido muchas ganancias, y pensaba dónde en sí mismo, diciendo, ¿qué haré con todas estas ganancias? Pues no tengo lugar donde guardar tantos frutos. Y se dijo esto sin consultar a Dios. Dijo, allá derribaré mis graneros y los haré más grandes para poder almacenar ahí todos mis bienes. Y diré a mi alma, verso 19, muchos bienes tiene guardados para muchos años. Reposa, come y bebe y regocíjate. Más del verso 20 dice, pero Dios le dijo, necio, esta noche vienen a pedir tu alma. Y lo que tú has trabajado, ¿para quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. Es como librarte de la avaricia y como librarte del afán. Viene enseguida. Después les dice, por tanto, no os afanéis, verso 22, por vuestra vida, de qué comeréis o qué vestiréis, porque dice, la vida es más que la comida y más que el vestido. Considerad pues a los cuervos, que ni siembran, ni ciegan, ni tienen dispensa, ni tienen granero, y Dios los alimenta. ¿Y no valéis tú mucho más que las aves? Verso 25. ¿Y quién de vosotros podría con afanarse añadir a su estatura un codo? O sea, no te afanes. Líbrate de la avaricia y no te preocupes, dice, por lo que has de comer y de beber, sino que dice el verso 29, no os preocupéis por qué habéis de comer ni por qué habéis de beber, si estáis en ansiosa inquietud. Estábamos empezando este video diciendo que el afán, la preocupación, el estrés que está creando todas las malas noticias, está haciendo que la vida parezca que va mucho más a prisa. Y es porque donde quiera que ves solo encuentra malas noticias, y eso está acelerando tu metabolismo y te está afectando en todos tus sistemas. Por eso vimos que la neuroplasticidad y la neurociencia explica cómo el cerebro reacciona y cómo interactúa con eh, todos los demás órganos del cuerpo, todos los demás sistemas del cuerpo, y tiene un profundo sentir en tu aparato digestivo. Por eso es tan difícil a veces cuando estás pasando por estrés, ansiedad, y cuando estás pasando por afanes, de que puedas digerir aún bien el pan de cada día, porque no tienes la paz de Dios. Y eso va a hacer que te acelere
y te haga parecer la vida mucho más aprisa y te vea mucho más viejo de lo que en realidad eres, porque no tienes la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Pero mira lo que dice la palabra de Dios: no os afanéis, librarte de la avaricia, librarte de la preocupación, y nos dice: no temáis, manada pequeña, dice. Porque lo único que tienes que hacer es buscar el reino de Dios y su justicia, y todas esas cosas serán añadidas. Y el verso 32 dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre Celestial le ha placido daros a conocer los misterios del reino. Dice, entonces dije, para que tengas una vida perfecta, dice: vended todo lo que poseéis y dadlo en limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoros en los cielos donde no se agoten, donde el ladrón no llega ni la polilla los destruye, porque donde está tu tesoro, ahí está tu corazón. Con esto terminamos este video que tiene que ver cómo reacciona la mente humana a las cosas de Dios y a las cosas del enemigo. Y quiero decirte que las bendiciones son Deuteronomio 28 del 1 al 14, más las maldiciones son del 15 hasta el 68. Son mucho más las maldiciones que las bendiciones. Pero con las bendiciones, dice que la bendición de Jehová es la que te enriquece, pero no añade tristeza a tu corazón. Y es la que te va a librar de todas las adicciones, de todos los vicios y de todas las codependencias. Pero tienes que de algún modo buscar el reino de Dios y su justicia. Y tienes que cambiar de nuevo y dar testimonio de tu naturaleza antigua y tu nueva naturaleza. Por eso lo vimos en Colosenses 3, que ya cuando cambia, ahora tu mente está buscando las cosas del cielo, no las cosas de la tierra. Y cuando empiezas a caminar así, das testimonio y estás viendo también cómo tú puedes ser el único testimonio que la gente va a ver de lo que es la palabra de Dios y lo que es Jesucristo. Si es que lo que haces y lo que dices concuerda, si estás caminando de acuerdo a tus palabras, que tu boca no traicione tu corazón y tu corazón no traicione tu boca. Ese es el cambio interno que la palabra de Dios puede hacer, y lo ha hecho a través de la historia, cambiando la vida de muchos. Y cuando digo muchos, son relativamente pocos, porque pocos son los que quieren andar por el camino angosto. Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y ese camino es el camino angosto que te lleva al Padre, que te lleva a lo que la Biblia promete: salvación y vida eterna. Si tú quieres caminar ahí, pues tienes que pedirle a Dios en tu mente que te dé el perdón de pecados, por lo cual Cristo ya pagó en la cruz del Calvario. Lo único que tienes que hacer ahora es reconocer tu condición de pecador, pedirle perdón a Dios, decirle que quieres ahora su perdón y que apunte tu nombre en el libro de la vida para que seas ciudadano del reino de los cielos y pueda ahora disfrutar todas las bendiciones aquí, antes de llegar a la eternidad, porque Dios prometió vida y vida abundante, pero también prometió vida y vida eterna después de la muerte, porque la paga del pecado es la muerte, pero Cristo ya la pagó en la cruz. Y si tú crees eso, confiésalo como tu Salvador y tu Señor, como tu Rey y tu Señor de tu vida, para que vivas en el plan de Dios. Sin más, hasta la próxima.